Imagen Empresarial presenta En Vivo con los Vivos, el programa de la gente viva con el Ove, el Ángel. El segmento Una luz en la oscuridad es presentado por Caramelos Sorritone, alivian y refrescan. Mamá tiene la solución. Sorritone hará que tu familia diga gracias. Gracias. Recuerda también llevar el alivio a todas partes con Sorritone Caramelos, de Ancalmo Internacional. Bien, continuamos en Vivo con los Vivos, el programa de la gente viva, y esto es Friendo y Comiendo. Ey, ahí está el Ove. Man, ¿qué haces ahí? Tengo el ahí, no. Ok, el Ove y el que aparece por ahí es el Ángel. Bueno, es el lobby, el doctor, así es, ¿verdad? Bienvenido, doctor Omar Videa, a En Vivo con los Vivos, el programa de la gente viva. Hay que activar el audio, dicen por ahí. Sí, correcto. Buenas tardes, Eloy. Es un gusto estar con usted en esta nueva temporada, ¿verdad? De su gustado programa. Y pues es un honor que me hace el haberme invitado a compartir con usted su programa tan gustado y tan variado, pues para comentar temas que principalmente son de salud. Doctor, le voy a quedar mal porque me mandó unas gráficas en video de lo que íbamos a hablar. Sí. Y ha sido una de locuras este día. Así que vamos a conversar al respecto. Yo recuerdo cuando empezamos el programa, cuando empezó la pandemia, ¿no? Recuerda que hablábamos de los muertos de Perú y aquel relajo que había en Sudamérica, lo de China y el relax que tenemos en Honduras en la actualidad. Ayer estaba en un velorio, cero mascarilla, y había una señora ahí, que esto de las vacunas no sirven, que es negocio, que no sé qué, metida en un rollo raro, y hay muchas personas que están como ella, que creen que ya desapareció la pandemia, y no es cierto. Cuéntenos la realidad que está viviendo en Honduras, por eso me gusta conversar con usted, porque usted, como dicen, al grano, los puntos sobre las IES, la realidad que vivimos. Sí, bueno, ya tenemos en este momento 34 meses de pandemia, ¿verdad? El 11 de marzo estaremos celebrando, si es que hay que celebrar algo, ¿verdad? No, recordando el inicio de los primeros casos por COVID-19, el 11 de marzo de este año 2023. Tenemos 34 meses. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha habido una presentación cíclica de este virus, si usted recuerda, llamado olas. Sí. Entonces hemos estado en olas con periodos de 4 a 5 meses. La última que acabamos de salir, que fue el mes pasado, y en diciembre que se dieron una cantidad de casos, cuando usted escuchaba que en la ola a mitad de año, ya en el mes de agosto había bajado, que solo duran 2 horas, dos meses, mejor dicho, las olas por COVID-19, tanto en Estados Unidos como aquí en Honduras. Entonces, ¿qué había ocurrido? Las personas se empezaron a relajar, si usted recuerda, sí. Hubo mucha controversia en el tema del uso de la mascarilla, de suspender esas medidas, que se mantuvo en ese tintero la discusión en los meses de octubre, noviembre. El 1 de diciembre, mire, todo el mundo dejó de discutir el tema de mascarillas porque se nos vino una ola, que se contagiaron el lodo. Personas que nunca habían tenido COVID-19, que habían estado invictos. Y muchos que se habían contagiado a inicio de año se volvieron a contagiar. O sea, las variantes estas tienen una característica en particular, estas derivadas de Omicron. Fíjense que estas variantes tienen la característica de que son sumamente contagiosas. Pero gracias a Dios, en las personas con unas buenas defensas, tanto naturales como artificiales, provocadas por la vacuna, no se ve tan impactado. Pero esta ola, le quiero contar a usted y a su auditorio, que dejó alrededor de 60 fallecidos, que no se venía viendo en las olas anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros esperamos, y créanme que es el deseo, que en algún momento dejemos de usar mascarillas. Claro. Pero todo va a ir dependiendo de cuál es el comportamiento que está teniendo en el país las olas. Es cierto, en este momento yo le puedo decir, vivimos momentos de baja incidencia. Sí. En este momento se están reportando alrededor de menos de 200 casos, por lo menos de manera oficial, de COVID-19, en una semana. Entonces, y venimos de 1.500, 2.000 casos cuando estuvimos con la ola de manera semanal. Entonces, sí yo le puedo decir a usted y a su teleaudiencia que estamos en este momento en una temporada baja de COVID-19, que es similar a la que tuvimos en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Pero no significa que el COVID-19 haya desaparecido. Y de presas fáciles son siempre los adultos mayores, que todos fueron prácticamente un 99% los que fallecieron en esta ola,
fueron mayores de tercera edad. Entonces, ahorita en este momento, sí vivimos momentos de tranquilidad en el tema de COVID-19 que nos permite, de replantearnos las estrategias para que de una vez por todas, en este 2023, como plantea la humanidad, podamos, no por decreto como en China, que quitaron las medidas de bioseguridad y se les vinieron 60,000 muertos en un mes. No es así, sino que no es por decreto, sino por estrategias que van dando que la ola no se estén dando y que los casos sean aislados, porque todos sabemos que COVID-19 va a ser como la influenza, pues, sí, una enfermedad ya estacionaria, pero que no va a tener el impacto que ha tenido en estos últimos 3 años. Bueno, 2 detalles adicionales para decirle. Hablando de adultos mayores, mi papá murió de COVID. O sea, no resistió en un momento determinado. 1 año está por cumplir de haber muerto por la situación del COVID. Y así muchas personas conocidas han muerto a raíz de lo del COVID. Así que para aquellos que creen que el COVID no mataba o no mata y todavía siguen creyendo en cuentos de Caperucita Roja y los 3 enanitos, bueno, sí muere la gente de COVID. Lo otro, ¿por qué hay un relax en un momento determinado y no hay tantos casos? Porque no han empezado las clases. Vienen las clases ya. Es un detalle que debemos de tomar en consideración porque muchos padres de familia creen que no deben de mandar a los niños con mascarillas, etcétera, a las escuelas, colegios, y todo el mundo se relaja. Cuéntenos si se deben de relajar. Y otra pregunta, la transición de gobierno del anterior y el actual, ¿cómo hubo ese bache con relación a el COVID-19? Bueno, en primer lugar, como usted dice, mire, los niños son uno de los grupos más vulnerables para contagiarse, no para fallecer o complicarse, pero sí para contagiar. Pero estos niños llegan a los hogares y donde en todo hogar hay por lo menos un adulto mayor o una persona que tiene una enfermedad preexistente, que lo hace vulnerable al COVID-19. Entonces, como usted bien lo menciona, esta población infantil es la de mayor riesgo. Sí. Y sin duda que no existen las condiciones, y no sé cuánto tiempo va a pasar para que nuestras escuelas públicas reúnan verdaderamente las condiciones de un ambiente bioseguro para realizar las actividades. Entonces usted tiene que reducirlas a través de ¿qué? Del portar la mascarilla. O sea, eso es sin duda. Y recuerde que son lugares cerrados, con poca ventilación, con poco acceso al agua potable para hacer esa desinfección de manos. Entonces, ¿qué toca? Andar con el botecito de gel ahí para ir haciendo las desinfecciones. Eso va a tocar hacer. Y en la otra pregunta, para respondérsela, es que es un bache tan grande que no se sabe si el bache es del mismo de la vez pasada, del periodo pasado, él sigue igual. Hay muchas cosas que hay que cambiar, que continúan igual, pero mientras tanto usted tiene que ser responsable de manera individual y cuidar y proteger. Ahí está la mascarilla. Claro. Esa es infalible. Claro, a mí me da risa, por decir que en algunos casos veo colegas transmitiendo en televisión y se pone la mascarilla. Entonces digo yo, ¿qué onda? ¿La cámara le va a transmitir el COVID o algo por el estilo? Están hasta acá. Bueno, detalles. Chistes, como dicen. La mamá manda al niño con la mascarilla gris, ¿no? Y regresa con una roja. Ese intercambio en un momento determinado. Los niños no saben. Y hay que orientarlos. Y como usted dice, a mí se me había escapado ese detalle de que los niños llevan el COVID a casa. Y así murió mi papá. Alguien llegó, estuvo aislado durante toda la época férrea de la pandemia y fue contagiado. ¿Qué más? Lo que pasó en China. ¿Por qué si supuestamente todas las medidas no hablaba inglés, el decreto fue en inglés y el COVID no leyó? Algo por el estilo. Cuéntenos, porque es casi anecdótico, pero también hubo olas en Europa y en Estados Unidos también, que por decreto dijeron ya, fuera COVID, ¿no? Sí, miren, lo que ocurrió en China, a diferencia, usted ha hecho una buena relación, porque entre los meses de noviembre y diciembre y parte de enero, en todo el mundo existieron olas, ¿sí? Pero la que mayor impactó fue en China, y es donde nos vamos a detener a contarle a la población qué es lo que ocurrió. Mire, en China, por lo menos de manera oficial, porque ahí creo que ocultan más los datos de lo que hemos tenido aquí en Honduras, sí, porque ellos han tenido ese gobierno, había manejado, ¿sabe cuánta? Siendo uno de los países más grandes del mundo, solo había reportado 5.700 fallecidos en 3 años de pandemia, sí, los chinos, con una población que tenía. Dudoso, ¿verdad? Pero en este momento, mire, se le terminaron confirmando, ahora en enero,
que en diciembre murieron 60,000 personas por COVID-19. Bueno, es que los videos eran evidentes, ¿no? Todas las cadenas internacionales y las mismas nacionales. Mira usted cuántas personas haciendo la cola vehicular para cremar a los cuerpos. O sea, algo terrible de lo que se vivió. ¿Por qué se dio eso? Mire, era un país que sin duda, hay que reconocer, mantuvo muy estricto. Porque usted sabe que las políticas en esos países son un poquito rígidas. Pues el que no va siguiendo órdenes, no es con palabras que se les corrige, ¿verdad? Sí. Existen otro tipo de métodos que tal vez no compartimos muchos de los hondureños, pero que a cierta población parece que es necesario sacárselo. Entonces, pero eso es otro tema. Mire, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Se comenzaron a relajar y entonces dijo el gobierno que se suspendían las medidas del uso de mascarilla, que el distanciamiento. Entonces, que el COVID prácticamente con esos números que habían estado teniendo ya se había eliminado en China y que tenía una baja incidencia. Lo que no se dieron cuenta es que las buenas medidas que ellos siguieron era lo que les había dado esos números. Claro. Entonces se relajaron y comenzaron a tener contactos y entonces, como circulaba el COVID-19, el COVID le gusta ese caldo de cultivo que no hay medidas y entonces fue subiendo la carga viral, apareciendo nuevas variantes y en una población que hay que decirlo, con un esquema de vacunación peor que el nuestro. Si nosotros no andamos del todo bien en vacunas, allá peor, porque ahí se reunieron dos condiciones. Fíjense que menos del 45% de la población en China tiene 2 dosis de vacuna. 1. Sí. 2. Y el cuestionamiento de la vacuna que fue evidente, porque no salvó ni a ese 45% que tenía vacuna. O sea, la vacuna de China ha sido muy cuestionada en las últimas semanas en relación a la cobertura que ha tenido. Entonces, se juntó un virus que se potenció, una población que se relajó y una inmunidad que no sirvió. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Y en los demás países, ¿por qué no existió tanto muerto? Porque sí existieron muchas olas en ciertos países en Europa, pero no tuvo ese impacto porque las personas se lograron recuperar, muy baja o poca muerte, tanto en Estados Unidos, igual que hubieron una cantidad de casos altos, pero es que ahí prácticamente, yo le diría que tal vez el 5% de la población sigue las medidas de bioseguridad y esos andan con una inmunidad de rebaño. Sí. O sea que aquellos andan libres porque hace 3 meses les dio el COVID o hace 2 meses. Entonces, pero tienen buenos esquemas de vacunación y es la diferencia nuestra. Entonces, en estos países donde pues al menos hemos tenido la dicha, porque eso hay que reconocerlo. Mire, si algo hay que reconocer del gobierno anterior en el campo de la salud y en este gobierno es que le han dado continuidad a ese tema de vacunación. Qué bueno. Amén de las muchas dudas que existían en muchas personas, este gobierno ha actuado responsablemente en continuar una misma línea en relación a las vacunas. Porque mire, que no hubiéramos ido con ese tipo de vacunas de China, igual por ideología, como estuviéramos nosotros ahora. Entonces, evidentemente se ha seguido un patrón de vacunación que fue dirigido más por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, pero han seguido los lineamientos y creo que ha sido parte de las ventajas que a nuestro país ha favorecido, ya que en ese tema de vacunación, pues si bien es cierto, quisiéramos que la cobertura fuese mayor, ha existido una resistencia de la población a continuar con el esquema, pero de una u otra manera eso es lo que nos tiene hoy con niveles bajos, porque la única diferencia, el COVID siempre ha estado. ¿Qué es lo que ha marcado una diferencia? La vacuna, evidentemente, porque es el único fenómeno que ha modificado el comportamiento que el virus tiene desde que fue descubierto. Hay 2 detalles, tal vez ya prácticamente cerrando y agradeciendo su tiempo y la diferencia, porque donde usted está normalmente no permiten que vayan a otros canales y toda la cosa, bromas. Usted se enfermó de COVID, ¿no? ¿Cayó con el COVID, sí o no? Correcto. Sí, ok. Entonces, como dice el famoso refrán, ¿verdad? Ya se me olvidó el refrán. Eso es cuestión de COVID. Lo otro que quisiera hacia futuro, yo sé que ustedes, quiero agendarlo del primer domingo de cada mes con nosotros para hablar así fluido, 20 minutos sin ningún problema. Algo que me preocupa es que nadie habla de las secuelas del COVID. Nadie se llama al silencio. Hay un montón de gente que fue afectada, tuberculosis hay hasta donde ya no sé, cuestiones, problemas pulmonares. Me decía mi hermano que es médico que el dedito, no sé, como que se pandió, no sé, a raíz de algo y que es parte de secuelas de COVID. Y así hay otras situaciones que los simples mortales no sabemos, pero los medios de comunicación masivos no les interesa. Tal vez ellos solo les va la parte de los muertos, pero la parte psicológica, tantas cosas que ha afectado en esto de las secuelas del COVID. Algo para adelantar, sí.
Sí, correcto. Lo de primero, comentarle de que, bueno, siempre hemos estado dispuestos, y usted lo conoce, ¿verdad? En toda la pandemia, a nivel de los medios de comunicación, creo que la organización a la cual nosotros, pues, realizamos un trabajo, reconoce la importancia en el tema de educación y el hecho de, pues, gracias a lo que hemos estudiado, con mucha humildad se lo digo, pues hemos tratado de orientar a la población independientemente el medio de comunicación, prácticamente siempre hemos dicho sí, ¿verdad? Sin importar el medio regional o nacional al cual tenemos que dar una instrucción, porque realmente esto es una responsabilidad que lo tomamos como médicos, ¿verdad? Una responsabilidad de país y nos debemos a nuestra población. Y yo, sin duda, se lo digo, sin ningún afán personal, el afán es una oportunidad que existe, un canal que se abre, una ventana, es una ventana para educar a la población de manera gratuita, porque esto uno accede a través de las diferentes plataformas, ya sea televisión abierta o a través de las redes sociales donde se transmiten estos programas, y uno puede llegar a una población que no llegó por X medio. Entonces, créanme que el trabajo fundamental nuestro es un trabajo de educación. Tenemos un compromiso firme con la educación en salud y, en la medida de lo posible, que nuestras posibilidades por nuestro campo y ocupaciones laborales lo permiten, el apoyo igual lo tiene usted como lo han tenido todos los medios de comunicación. Gracias. En relación a, pues, dar, porque buscan una fuente, y eso es lo importante, una fuente que sea objetiva, que le dé datos, que oriente a la población, y yo me siento más bien agradado por esa oportunidad que usted me brinda, porque es un reconocimiento a lo que nosotros hemos venido haciendo. En el otro sentido, ahora estamos viendo mucho lo que es el tema de las secuelas, y evidentemente, le comento algo, aproximadamente el 40% de las personas que han tenido COVID-19 desarrollan un tipo de secuelas, pese a que solo hayan tenido un contagio. El 60% de las personas que han tenido 3 contagios hacia adelante tienen secuelas por COVID-19, independientemente que su último contagio haya sido leve o haya sido moderado. ¿Y cuáles son las principales complicaciones o secuelas que están teniendo? Las neurológicas. Eso que usted mencionaba es neuropatía, alteración de los nervios. A usted le dan calambres, a usted le dan adormecimientos, a usted le dan dolores en la columna, dolores de cabeza. Hay alteraciones de la memoria. Hay jóvenes aquí de 20 años que la memoria a corto plazo la tienen perdida. Hay muchos que no recuerdan lo que hicieron exactamente esta semana. Y se lo digo, que es una secuela por COVID-19. Los trastornos metabólicos, personas que han debutado con hipertensión, que yo he visto de 18 años hipertensos, 18 años de edad e hipertensos. Y el fenómeno está asociado plenamente con la enfermedad de COVID-19. Una enfermedad que sabe por qué da esa parte secuela también, porque nos hemos descuidado, porque nosotros creemos que como una simple gripe, 2 días después, de manera irresponsable, estamos saliendo. No solamente irresponsabilidad porque vamos a contagiar a alguien, sino que irresponsabilidad porque si usted no se recupera completamente, después son las secuelas. ¿Y cuánto tiempo comienza usted a experimentar esas secuelas? De 1, 3 y hasta 18 meses después. Óigame bien. O sea, que usted que tuvo hace 6 meses o 1 año porque ya está libre, no, puede empezar una secuela. Mire, esta es una enfermedad que todavía sigue en estudio. Sigue en estudio, y yo lo que le recomiendo a la población, si usted siente un síntoma diferente después de que tuvo COVID-19 que le haya quedado, vaya y evalúese. Problemas de circulación, problemas de las venas, problemas en su corazón, problemas en su tiroides. Vea, parte de todo. Y usted dirá, es que todo lo quieren justificar por COVID-19. No, es que si usted no tenía esto antes y lo ha desarrollado después de que tuvo ese virus, es porque algo hubo. Deje de estarle echando la culpa a la vacuna, que créanme que las secuelas por COVID-19 son 25 veces más probables que las secuelas que una vacuna no puede dejar. Wow. Entonces se acepta nuestra invitación así, ojalá con que no te den turno o algo por el estilo, para el primer domingo de cada mes, hasta que mandemos a la porra al COVID, ya no necesitemos dar buenas noticias en un momento determinado, ¿no? Que pudiese ocurrir. Sí, es muy importante porque hay esa parte de ignorancia. Todos somos ignorantes de alguna u otra medida, y más en esta situación que es algo que no habíamos vivido antes, no había ningunos datos ni nada, sino que están ustedes aprendiendo en el camino de muchas de las situaciones. Doctor, yo no sé si para el próximo programa le vamos a colocar el lobby, el doctor.
para que entremos en concordancia. Bueno, fíjense que le quiero comentar solo rápidamente una anécdota. Fíjense que como yo a usted lo vengo siguiendo hace varios años, ¿verdad? No tanto porque, o sea, ambos pues no rozamos tanta edad para decir que son décadas que nos seguimos. Pero fíjense que como usted tenía un programa en un canal que comienza con uno, el primer dígito, y hacía esta parte de concurso, sí, y lo hacía los sábados, usted me acuerdo, yo estaba estudiando, sí, estaba estudiando en la escuela normal mixta, allá por los años 90, y fíjese que yo lo miraba a usted, ¿verdad? Que decía el OVE, y él vino Omar Vega, y yo digo, hombre, yo me ponía a hacer, fíjese que la primera vez que fue en el 90, que yo dije el lobby fue porque yo vi pues sus siglas ahí representadas, ¿verdad? En ese nombre, y desde ese tiempo yo pues vino a mi mente, ¿verdad? La parte de ir haciendo esa combinación de letras, y surgió de usted, precisamente, o sea, yo lo recuerdo muy bien esto, a raíz de que me surgió también comenzar a hacer ese acrónimo, podría llamarse también, ¿no? Definitivamente. Entonces, porque todo el mundo a usted lo conoce como doctor Omar Videa, y lo dejan ahí, pero tiene el E antes, Elvin Omar Videa, el lobby, el doctor. Doctor, muchas gracias. Un gusto. Saludos, éxitos, ¿verdad? Ahora ya estamos en televisión abierta, redes y todo, así que nuevamente le agradecemos a Dios porque nos dio la oportunidad de regresar con más ímpetu, con más deseo de ayudar, de orientar, porque sabemos la situación que estamos viviendo como personas. No nos interesa mucho de los medios de comunicación esta parte de orientar a los demás. Nuevamente, gracias, doctor, y bendiciones para usted y su familia. Y cuídese del COVID. Un gusto. ¿Okay? Sí, por supuesto, siempre. Mascarilla. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Estuvimos conversando con el doctor Omar Videa. El segmento Una luz en la oscuridad fue presentado por Caramelos Sorritone. Alivian y refrescan. Mamá tiene la solución. Sorritone hará que tu familia diga gracias. Recuerda también llevar el alivio a todas partes con Sorritone Caramelos de Ancalmo Internacional. Imagen Empresarial presentó En Vivo con los Vivos, el programa de la gente viva con el OVE, el ángel. Sintonízanos en el próximo programa. Si no lo haces, te arrepentirás.